muy bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Hoy te vengo a contar esas cosas que no te contaron, que vos seguramente desconoces, tal vez intuís, pero no sabes en realidad, y que te están demostrando que somos rehenes en nuestra propia tierra. Así que vengo a contarte, a desmitificar esa idea que nos quieren imponer sobre Eduardo Elstein, el hombre que es el dueño de la Argentina. Cuenta la leyenda que Eduardo Elstein, después de pasar un año en Israel, volvió a la Argentina y viajó a Nueva York en 1989 con el objetivo de conocer a George Soros. Soros es un financista de origen húngaro, pero nacionalizado norteamericano, que hizo gran parte de su fortuna especulando contra la libra esterlina. Es decir, no tienen patria, ni bandera, ni nada. Lo que sí tienen es religión. Y cuenta también la leyenda que Soros lo vio tan joven, tan pujante a Elstein, tan lleno de ímpetu financiero que dijo, tomá, llévate 10 millones de dólares e invertilos en Argentina. En la vida real, todos sabemos que el cuentito de la Cenicienta no existe. Y el que habían escrito allá lejos y hace tiempo tiene su lado oscuro. Elstein llegó a encontrarse cara a cara con Soros, es cierto, pero fue gracias a sus contactos de la colectividad judía en Buenos Aires. Su abuelo, Isaac Elstein, fue uno de los recién llegados a la Argentina ya por 1917, luego de la Revolución Rusa, pero en su valija no traía precisamente Kreplach. Le fue bien, el hombre sabía cómo negociar, y en 1943 fundó IRSA, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Con ella se dedicó a la construcción y sobre todo a la especulación financiera. Pero claro, nadie le va a recriminar a IRSA haberse enriquecido con la 1050, ¿no es cierto? Eso no, eso a ellos no se les plantea. En 1981, el viejo Isaac se murió y su nieto, Eduardo, quería quedarse con la empresa, pero solo tenía $100.000 para comprar la parte que le hubiera correspondido a los otros herederos. Así que le pidió plata a su amigo Marcelo Mindlin y este le dio $120.000 más. Y así, con 220 lucas verdes, se hizo de IRSA. Pero antes de ir a conocer a Soros, conoció a alguien mucho más influyente. Un año decisivo, el de 1989 a 1990, porque Elstein fue a vivir a Nueva York y se reunió con el rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Schneerson es quien logró universalizar el sionismo luego de la Segunda Guerra Mundial. Schneerson decía que toda creación de un no judío existe solo para el bien de los judíos. Y también era uno de los que proponía más fervientemente la solución final para el pueblo palestino y así asentar el Estado de Israel, pero no solamente sobre Palestina, sino también sobre algunos países aledaños, pero ese es otro tema. La Chabad Lubavitch, secta fundada por el rabino Schneur Zalman de Liadi en 1772 en Rusia, es probablemente hoy una de las organizaciones judías ortodoxas y jasídicas más influyentes a nivel mundial. Así que después de conocer al rabí, recién ahí conoció a Soros y lo persuadió para que invierta $10 millones, según confió a un periódico neoyorquino allá por 1998,
porque valía la pena arriesgarse con las nuevas políticas del gobierno argentino destinadas a desregular y privatizar la economía. Algo así como tener el diario, ¿viste cuando en Volver al Futuro se afanan el calendario de las apuestas? Bueno, esto era lo mismo. Ellos ya sabían en 1990 lo que iba a hacer Menem. Ya lo tenían claro. Por eso Soros le da la plata para que invierta acá. Así que Soros vio la oportunidad para saquear los recursos argentinos mediante la inminente ola de privatizaciones, y muchas de estas privatizaciones se hicieron con estudios de abogados, gestionadas, entre otros, por Sang, Bergel y Viñes. Sang es hasta el día de hoy socio de Elstein, no solo en Argentina, sino también en Israel. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, qué lindo, ¿no? Tener ese calendario de las apuestas y decir, che, el próximo gobierno, con mis abogados, van a hacer privatizaciones. Poné plata acá, yo te la manejo, te cobro una comisión. ¿Qué tal, eh? Está bueno hacerse rico así. Pero vos te acordás quiénes trabajaban para Soros en ese entonces? Te lo conté en los programas anteriores. Para ese momento, para los 90, entre los asesores que tenía Soros en su fondo común de inversión, estaban Luis Caputo, el actual ministro de Economía, Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, el viceministro de Economía, José Luis Daza, ahora viceministro, en ese momento no, y Demian Reidel, el que dice que el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. También estaba el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el que vino a reunirse con ellos y las energéticas en abril, ¿te acordás? Te lo conté. Durante los 10 años del menemismo, Elstein se quedó con parte del banco hipotecario mal vendido por Menem gracias a Cavallo y la runfla de Vendepatrias. En 1996 le compró al Estado el edificio de las Galerías Pacífico en una operación por lo menos manchada de corrupción. Por apenas 12 millones de dólares se quedó con una de las manzanas más preciadas de la ciudad, valuada por esos años en más de 32 millones de dólares. Para ese momento, 1996, ya tenía 340.000 hectáreas que habían ido comprando a medida que Menem fundía el campo con sus políticas económicas, y 160 millones de dólares invertidos en diferentes emprendimientos, convirtiendo a Soros, en ese momento, en el principal terrateniente de la Argentina. Además, tenía un montón de los edificios más famosos de la ciudad. Ahora sorprende que en apenas 6 años haya pasado de 10 millones de dólares a 160 millones de dólares y decenas de inmuebles inmobiliarios famosos, ¿no? Sí, claro, porque el cuentito no se condice con la realidad. Para el año 2000, Soros retiró sus ganancias, 500 millones de dólares, y dejó paso a otros magnates, amigotes de Elstein. Uno de ellos fue Sam Zell, uno de los 5 mayores propietarios de inmuebles de los Estados Unidos, que compraba inmuebles muy baratos en zonas que luego, después de una presión importante sobre los municipios, estos los mejoraban y entonces levantaba su precio. Dicen por ahí que también hubo algo de gentrificación primero. Primero deterioraron los barrios para poder comprar baratas las propiedades y luego levantar su precio. Pero esas son habladurías, no tenemos pruebas, ¿no? Pero bueno, Sam Zell murió en 2013. Michael Steinhardt
dueño de uno de los principales fondos de inversión, es también ladrón de reliquias históricas. Fue investigado desde 2017, sigue siéndolo, me parece, porque se descubrió que tenía la cabeza de toro robada del Líbano durante la guerra civil de ese país, determinando que Steinhardt tenía además otros artefactos saqueados en su departamento y oficina, porque además de robarlos, él los exhibía. Estamos hablando de reliquias de miles de años de antigüedad. Algunas son de antes de Cristo. La investigación se amplió y se determinó que tenía adquisición, posesión y venta de más de 1000 antigüedades desde al menos 1987, según el comunicado. Y para poder hacer esta investigación hubo cooperación con las autoridades de Bulgaria, Egipto, Grecia, Irak, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Siria y Turquía. Como veía que se le venía la noche, porque bueno, lo habían descubierto, el tipo devolvió 180 de los más de 1000 que dicen que se llevó para evitar ir a juicio. Vieron que allá en Estados Unidos es muy común eso de negociar, bueno, está bien, toma, te devuelvo la billetera y no me lleves preso. Pero bueno, si tenés plata, además te podés llevar la Estatua de la Libertad en Andas o el Palacio de Tribunales, da lo mismo. Steinhardt es también el dueño del fondo de inversiones Steinhardt Partners de Estados Unidos y fundador del Jewish Life Network, que es un periódico que promueve iniciativas e intereses judíos y sionistas en todo el mundo. Pero como necesitaba un empujoncito más, el pobre Elstein, también participó en IRSA Edgar Bronfman, que hizo su fortuna con la venta de bebidas de Seagram y además los estudios Universal. Pero lo más importante es que Edgar Bronfman fue el presidente del World Jewish Congress, es decir, el Congreso Judío Mundial, desde 1979 hasta el año 2007, que lo dejó porque se murió, no es que quiso dejarlo, se murió el hombre. Así que además era miembro del Council of Foreign Relations, o sea, del Consejo de Relaciones Exteriores, miembro de la Organización de Choque Sionista Antidifamación League, la Liga Antidifamación, perdón, operada por la logia masónica Nightbreed. Y en el ámbito empresarial, Bronfman es el presidente y CEO de Warner Music Group. Es también expresidente hasta 1994 de la principal accionista de Seagram Company, la empresa fabricante de bebidas alcohólicas, de Vivendi Music, de Metro-Goldwyn-Mayer y, como le dije, de Universal Studios. Es decir, todo lo que tenga que ver con la propaganda a través de las películas y la música lo tiene o lo tenía por lo menos Edgar Bronfman. Ahora quedan sus hijos, que están vinculados a una secta de esclavas sexuales de Hollywood llamada NXIVM, pero de eso vamos a hablar otro día. Y también para esto hay un lindo cuentito, porque cuando vos tenés la plata para organizar tu biografía, la organizás como se te da la gana, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que Eduardo Elstein un día estaba solito en un rincón ahí en Israel festejando un bar mitzvah de un conocido y justo aparece Bronfman y se ponen a charlar, así, de la nada, y el tipo, uno de los más poderosos del mundo, le dice, sí, dale, llámame en 3 días, chango. Y de una se asoció a IRSA. Y también, como le cayó tan bien Elstein, lo nombró tesorero del Congreso Judío Mundial. En la vida real, lo cierto es que Marcelo Mindlin, que se había asociado allá en los 80 con
el famoso Elstein, lo había conocido en el Nacional Buenos Aires a finales de los años 70. Es decir, eran amigos desde la adolescencia. En los 80, cuando le pide la plata, se asocian en IRSA. Y Mindlin fue el encargado de la reestructuración de la deuda de IRSA luego de la crisis del 2001, la primera reestructuración cerrada tras la devaluación por una empresa endeudada en dólares. Esta reestructuración significó barajar y dar de nuevo. Soros se iba, se llevó sus 500 millones de dólares y dijo, chao muchachos, todo bien, pero yo no sigo. Y buscaron accionistas mayoritarios de otro grupo inversor. Entre esos inversionistas estaban Michael Steinhardt y Edgar Bronfman, a través de un fondo denominado IFIS, Inversiones Financieras del Sur, con sede en Manhattan. Suscribieron la mayor parte de la emisión de 150 millones de dólares y eso le dio derecho al 75% de los votos en el directorio. Como diría nuestro presidente, IRSA es más de los muchachos del norte que de Elstein. Por eso es importante ver algunas otras cosas que están relacionadas con este sujeto, como por ejemplo el banco hipotecario. El banco hipotecario fue regalado por Menem a través de Pablo Rojo a Eduardo Elstein, convirtiéndolo así primero en una sociedad anónima, con el decreto 924 de 1997. ¿Te suena? Sí, claro, te suena, porque es lo mismo que intentan hacer hoy con el Banco Nación, el principal banco de la República Argentina. La cuestión es que el banco hipotecario ofreció al público el 92% del paquete accionario, después de que se logró pasarlo como sociedad anónima, mientras que el Estado se quedó con un 5% y el 3% se le destinó a los empleados del banco. El banco hipotecario se vendió al 25% de su valor y el que lo remató, Pablo Rojo, se quedó como funcionario del banco. El dinero que representaba ese 25% eran las ganancias que el banco tenía en 3 años. Así de brutal fue la entrega del banco hipotecario. Y así fue como la secta jasídica se quedó con el Banco Hipotecario Nacional, una entidad de crédito para viviendas de los trabajadores argentinos, y se esfumó para siempre el sueño de la casa propia. Un grupo constructor había logrado también el manejo del crédito. El banco estuvo controlado por IRSA a través de la socia de Elstein, Clarissa Lifshitz de Stoll, presidenta del banco, mientras Elstein era su vicepresidente hasta 2009. Después, Clarissa se fue a trabajar con otros ex de Soros, porque bueno, a veces hay que ir cambiando en la vida, ¿vio? Y se fue a Axis, el fondo de inversión de Luis Caputo, Martín Botier, Federico Furiase, Felipe Verón y Santiago Bausili. Y para que no se sienta solita en Axis, luego de que Caputo fuera nombrado ministro por Macri para tomar la monumental deuda con la cual endeudarían a la Argentina, Caputo se la llevó como secretaria de promoción de inversiones del Ministerio de Comunicaciones, es decir, la puso como funcionaria. Ahora está en Pampa Energía, la empresa de Mindlin. El banco hipotecario tiene un 29% más o menos de IRSA. Entre los directores del banco hipotecario, cuando reestructuraron esa deuda en la cual ingresan esos poderosos magnates sionistas de Estados Unidos, estaba Jacobo Julio Dreisen, asesor de Domingo Felipe Cavallo,
que por entonces era subdirector de financiamiento de economía, coartífice del megacanje de junio del 2001, junto a Federico Sturzenegger y Daniel Marx. Casualmente, Dreisen había sido también director ejecutivo suplente del Fondo Monetario Internacional. Cavallo tomaba la deuda con el Fondo Monetario, donde uno de sus asesores había estado en el directorio. Ahora Caputo toma la deuda con el Fondo Monetario, donde Sturzenegger es también miembro del fondo. La historia se repite, pero ¿sabes por qué? Porque hay impunidad. Y esa impunidad es la que hace que otro pariente de Dreisen, Daniel Dreisen, que canta loas al escenario energético global muy promisorio para la Argentina, con Vaca Muerta a la cabeza, esté ahí. Fue secretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Energía de la Nación en 2018, cuando gobernaba Macri. Caputo nos endeudaba. Ahora es director de energía de Ecolatina, la consultora con la que te venden los cuentitos, en este caso Marco Labaña, que además te vende el cuento del INDEC. Para que veas cómo la ancha avenida del medio es un corso en el que todos se saludan, toman mate y comen bizcochitos. Entre tantos cuentos, cuenteros, cuentistas, cuentapropistas, Elsten se dio cuenta que la Argentina le queda chica. Y cuenta la leyenda que en 2012 se arriesgó a construir un nuevo imperio empresarial. En realidad, este grupo se metió en Israel e invirtió $25 millones en IBD, un holding. Hoy es el más importante de Israel. Claro, está Netanyahu en el poder, ¿no? El Likud, el sionismo puro. Y este holding hoy tiene la más importante cadena de supermercados de Israel. También está en la industria tecnológica vinculada a las armas, Elron Electronics. También tiene una importante línea aérea, Israel, y también industrias de productos lácteos, proveedores de internet y un montón de cosas más. Así de diverso. Claro, no te cuentan la parte en que se habían metido con los fondos de pensión. Presta atención porque es lo que pretenden hacer acá. Seguros de retiro, ¿sí? Es lo que propone el Fondo Monetario, ese del cual la esposa del el viceministro de Economía Daza y Sturzenegger son miembros. El Fondo Monetario está pidiendo que hagan una reforma previsional y que impulsen los fondos de pensión. Bueno, los fondos de pensión que había administrado este holding IBD fueron para atrás. Desastre, pero desastre. Así que lo andaban buscando al matador Elsten, lo andaban buscando por todo el mundo. Casualmente, ¿quién está en este grupo, no? ¿Quién se asoció con Elsten en IBD? Matthew Bronfman, el hijo del otro Bronfman, el presidente Edgar Bronfman, que era el presidente del Congreso Judío Mundial. Y también Matthew Bronfman está vinculado en negocios a los Rothschild. ¿Te acordás que te conté en programas pasados que Milley se había reunido con Rothschild en Francia y después creo que en Inglaterra, no sé dónde miércoles más fue, pero bueno, se había juntado 2 veces con los Rothschild. Y Matthew Bronfman es uno de los principales accionistas de Schaeffler, la empresa de tecnología vinculada a las armas en Israel. Saúl Sang, el abogado de Elsten y ejecutivo de IRSA, es el vicepresidente de Elron Electronics, la otra empresa vinculada a las armas y el espionaje en Israel.
La hermana de Edelstein, Diana, que vive en Israel, también está en la junta directiva de IDB. Y otra persona que está vinculada a Edelstein y a toda su familia es Giora Inbar, quien solía presidir TAT Technologies, una compañía israelí con subsidiarias en Estados Unidos, cuyos clientes incluyen a Boeing, Lockheed Martin y al ejército de Estados Unidos. Lo gracioso de todo esto es que además Benjamin Gantz era presidente de Fifth Dimension, una empresa de tecnología de seguridad informática y aplicación de la ley especializada en rastreo mediante software espía para teléfonos inteligentes, que además había sido jefe del Estado Mayor de las tropas israelíes y que fue, antes de que elijan a Netanyahu, candidato a presidente, también estuvo en la junta directiva de Elron Electronics, cuyo presidente es Eduardo Edelstein. Otro cuentito que habitualmente nos comemos es el que dice que Javier Milei, economista experto en crecimiento con y sin dinero, un día se levantó y pensó: cáspitas, debería dirigir la Argentina contra la casta y de paso, ¿qué puedo hacer? A ver, mejor me cambio de religión y me paso al judaísmo. Así que me voy a visitar a la secta neoyorquina. En la vida real podemos deducir que la secta neoyorquina, así como un día necesitó un representante inmobiliario para apoderarse de los principales patrimonios estatales y las tierras más productivas de nuestro país, además de las minas y otros bienes, ahora necesitaba un representante político que arme la infraestructura legal para el saqueo total. Edelstein y su grupo son los que pusieron a Milei en el gobierno. No es mérito. Casi te diría que es más mérito de la oposición, pero la oposición también está vinculada a este señor. Así que ahora solo les resta apoderarse de todo. Ya lo tuvieron, ¿no? La ley bases, los superpoderes, están pasando a degüello un montón de gente en todos los lugares públicos, porque cuanto más chiquito el Estado, menos probabilidades hay de que controle. La justicia ya les responde, así que es solo cuestión de tiempo. Y como ejemplo tenés, por ejemplo, a Nicolás Paggox, disculpen, pero el apellido es muy difícil, que es un peón de Edelstein, joven, al que van colocando en lugares depende lo que les convenga. Entonces, hoy administra a la Agencia de Bienes del Estado, pero antes estaba en el gobierno de Rodríguez Larreta. Mientras él estuvo como asesor, Larreta lanzó un plan, el plan de transformación y reconversión del microcentro porteño, que durante su mandato lo hizo aprobar, obviamente por la legislatura, que le respondía absolutamente, no tuvo nunca contra, y habilita beneficios impositivos a las sociedades que conviertan edificios de oficinas en viviendas o actividades estratégicas en una de las zonas que está realmente más decadentes de la ciudad de Buenos Aires. Así que el banco hipotecario, donde IRSA es socio mayoritario, compró el edificio del Plata en 2016, cuando Horacio Rodríguez Larreta lo mal subastó por apenas 68 millones de dólares, obviamente en perjuicio de todos los porteños. Y ahora Jorge Macri le va a devolver 14.000 millones de pesos, bancado por la ley 6.508, que le ofrece estos beneficios impositivos a quienes reconviertan algunas oficinas en viviendas. 14 millones de dólares.
Elsten había pagado 68 millones de dólares en un lugar, aparte, privilegiado de la ciudad de Buenos Aires. Y durante muchos años, después con la excusa de la pandemia, pero entre 2016 y 2020, por ejemplo, el edificio estuvo vacío, lleno de ratas. ¿Por qué? Porque necesitaban que se apruebe esta disposición para beneficiarse con los subsidios en impuestos. Como premio, ahora, Nicolás Paghox va en la lista de Manuel Adorni para seguir trabajando para IRSA desde otro lugar. Como verás, somos rehenes en nuestro propio país. No importa ya a quién votemos. Mientras no nos decidamos a ser libres, no habrá oportunidad. De nada valdrá que aplaudamos la producción del Eternauta si no tomamos conciencia de que la nieve mortífera ya nos está tapando y que hay 1 millón de pibes argentinos que no están comiendo todos los días, mientras estos sujetos se apoderan del petróleo, del gas, la tierra, el agua y de todo lo que hay en ella, incluidos nosotros. Si llegaste hasta acá, es porque sabés que estos temas no van a estar en la agenda de los medios de manipulación masiva, esos que cobran pauta privada y oficial. El sostén de mi trabajo es la comunidad submarinera. Son ustedes los que con su aporte, con su compañía, me hacen seguir adelante. Así que suscríbete al canal. Deja tu like para que más gente pueda ver este video. Y si querés dejar tu óvulo, podés hacerlo en mavaires.mp, la cuenta de Mercado Pago, o en mavaires.dni, la cuenta de Banco Provincia. A mí, con todo eso, me recontra ayudás, con cualquiera de las cosas, las gratuitas y las económicas también. Así que muchas gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por zambullirte conmigo en esta odisea submarina. Te espero la próxima. Chao.